Hola a todos y a todas. Desde el Instituto Jurídico Crítico de la Complutense queremos seguir con este módulo 3 de título especialista de Ciudadanía, Políticas Públicas y Derechos Humanos con el Derecho Penal Internacional. Consideramos que el Derecho Penal Internacional es pertinente para este estudio, para este módulo, para este curso, por cuanto obviamente evidencia el respeto de los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos por parte de la comunidad internacional a través de ese instrumento, ¿no?, conocido y bastante reciente en cierta medida, que es el derecho penal internacional. Vamos a referirnos a lo que sería la justicia transicional, que es aquella justicia que se lleva a cabo en situaciones de posconflicto, en la que se cierra un conflicto armado, un conflicto político con graves violaciones de derechos humanos, que, digamos, necesita de un proceso de transición y genera un instrumento, una articulación de justicia transicional. Vamos a ver, va a ser gran parte de este módulo, por cuanto más adelante, como veremos, trabajaremos sobre la situación transicional de posconflicto que vive o podría vivir actualmente Colombia, ¿no? Por lo tanto, a través de los tribunales especiales para la paz, como vamos a verificar. Hablaremos también de la jurisdicción universal, que se aplicó y que fue, digamos, España en cierta medida fue uno de los estados innovadores en ese aspecto. Los tribunales ad hoc creados, que bueno, muchos de ellos ya no están habilitados, como sería el de Yugoslavia o el de Ruanda sobre todo, y la Corte Penal Internacional, que es el último instrumento válido en la creación del sistema del penal internacional a través del famoso Estatuto de Roma, con las limitaciones que ahora vamos a ver. Obviamente es muy importante recordar primero la justicia transicional, la definición, ¿no?, la aceptación o no de las leyes de amnistía. Suele ser habitual en estos conceptos y situaciones de cierre de conflictos políticos y conflictos armados en las que los estados se dotan de leyes de amnistía para, digamos, supuestamente permitir una situación de transición política hacia un régimen democrático, ¿no? La situación es la siguiente: la jurisprudencia, en especial la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a través de la famosa sentencia de Barrios Altos, define sobre todo certifica qué leyes de amnistía pueden ser, digamos, aceptadas todas y cuáles no. Define un poco los límites, limitando la aplicación de las leyes de autoamnistía, descartando su posibilidad de compatibilidad con el derecho internacional, considerando que no, digamos, sean admisibles con los derechos de las víctimas de justicia, verdad y reparación. Importante también mencionar la página web del Relator Especial de Naciones Unidas para la Justicia Transicional, muy importante, y que ejemplifica avances y instrumentos, todavía muchos de soft law, pero de aplicación, digamos, para este supuesto y sin duda de referencia. En España, la aplicación de la jurisdicción universal, como bien sabido, está regulada a través de la polémica, digamos, Ley Orgánica del Poder Judicial, en particular en su artículo 23.4, que establecía la jurisdicción española para delitos de tortura, genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra cuando el responsable de estos delitos fuera de nacionalidad española o extranjero y se encontrara en España, no, cosa que por ahora hasta el día de hoy todavía no ha sucedido en muchos casos, la verdad es que no ha sucedido, o existirán víctimas de nacionalidad española. Por este motivo se mantuvieron y están abiertos uno de los casos respecto a las violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental por parte de las tropas marroquíes en el momento, digamos, de la salida de España del Sáhara, y otro caso era el caso de un ciudadano español de origen tibetano que llevó ante la Audiencia Nacional una demanda contra las autoridades chinas por la represión que ahí se produjo y se sigue produciendo en el Tíbet por parte de las autoridades chinas. Por este motivo, y por presión obviamente de las autoridades chinas, el gobierno español modificó la ley orgánica del Poder Judicial, exigiendo que la víctima no solo fuera español en el momento en que presentara la demanda, sino que fuera español también en el momento de la comisión de los hechos. Por lo tanto, por esta razón, por esta modificación, se tuvo que archivar por parte del Poder Judicial el asunto que estaba en la Audiencia Nacional en lo referente a la persecución de violaciones de los derechos humanos en el Tíbet por parte de las autoridades chinas. Obviamente también, como muchos otros textos, la Constitución española exige que no solo se hayan cometido esas violaciones y se cumplan los requisitos que ahí mencionamos, sino que el Estado competente no haya iniciado ningún procedimiento, ninguna investigación sobre tales hechos. Eso en la práctica lo que significa es que la Audiencia Nacional ha enviado a los
estados en los que se han cometido estas violaciones de derechos humanos una comisión rogatoria a sus autoridades judiciales para que informen o aclaren de si en ese estado se ha llevado a cabo una investigación o procedimiento judicial pertinente contra tales hechos. Normalmente la respuesta suele ser negativa o directamente no suele haber ningún tipo de respuesta oficial. La Corte Penal Internacional, obviamente, es el instrumento básico, fundamental a día de hoy y que tiene el papel de permitir la evolución del derecho penal internacional en la jurisprudencia y en la práctica a través de su famoso Estatuto de Roma, que define los tipos, que establece las competencias y, define en su conjunto y es el documento fundacional de la Corte Penal Internacional. El estatuto comprende la competencia territorial y temporal obviamente ciñéndose a hechos exclusivamente acontecidos después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, y la competencia territorial limitándolo, mejor dicho, al territorio de los estados parte o de nacionales de los estados parte. Es decir, bien es sabido que el Estatuto de Roma no fue firmado por estados de gran peso político y militar como son los Estados Unidos, Rusia y China. Por lo tanto, hechos acontecidos por parte de en su territorio nunca podrían ser perseguidos por la Corte Penal Internacional, por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Pero en cambio, si nacionales de estos estados, Estados Unidos, China, Rusia, cometieran delitos en terceros estados y se encontraran además obviamente en terceros estados, sí que podrían ser perseguidos por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, ahí el efecto, digamos, de la exclusión de estos estados es limitado, aun cuando es verdad que son pocos los casos en los que se pudieran producir este tipo de supuestos, ¿no? Obviamente, el Estatuto de Roma, de manera muy clara, digamos, define lo que son las cuestiones de admisibilidad, los criterios de admisibilidad de cuándo o no la Fiscalía de la Corte Penal Internacional puede entrar en un asunto como tal, y también establecería los principios generales a aplicar, principios generales del derecho en especial. Los elementos del crimen define los elementos del tipo del crimen de genocidio, lesa humanidad, crimen de guerra y crimen de agresión también. Y la cuestión de admisibilidad pues es donde está, digamos, la parte más importante prácticamente a nivel procesal y procedimental del Estatuto de Roma. Por cuanto la Corte Penal considera que el asunto será inadmisible cuando, o sea, no podrá ser estudiado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cuando esta parte, digamos, un estado parte, el estado en el que se hayan producido los hechos, haya iniciado una investigación bajo su jurisdicción. Pero, obviamente, si esa jurisdicción, si esa investigación no se lleva a cabo, pues no habrá, digamos, se podrá ser admisible por parte de la Fiscalía, ¿no? El asunto es importante también que el asunto será inadmisible cuando el objeto de investigación por parte de un Estado pues sea que no tenga jurisdicción sobre él. Es decir, que bien, en el primer caso hemos visto que el Estado no ha hecho ninguna investigación, pero segundo supuesto, el Estado sí que ha hecho una investigación, pero realmente esta investigación ha sido un mero teatro para exculpar formalmente a esa supuesta persona responsable de estos hechos graves de violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, sería un enjuiciamiento, una jurisdicción de investigación que hubiera sido realmente un teatro, una fantasía, ¿no? Y luego, obviamente, pues otro caso se refiere al supuesto del non bis in idem, es decir, que esta persona ya haya sido enjuiciada en este caso en este país, y por lo tanto es lógico que la Corte Penal Internacional no entre en el asunto, y otro caso serían los casos que tuvieran gravedad. A la admisibilidad entra en juego la complementariedad. La complementariedad de los asuntos es decir, cuándo entra o no, cómo se valora o no, cuándo puede entrar o no la jurisdicción de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Lo importante es que, obviamente, cuando la Fiscalía investiga la actuación procesal de ese Estado, en el seno de ese Estado, según la jurisdicción de este Estado, y considera que la investigación a nivel nacional realmente se hizo para sustraer a esa persona de la acción de la Corte Penal Internacional, pues obviamente considera que, como hemos dicho antes, al ser un mero teatro formal y procesal, pero sin ninguna voluntad real de investigación, por lo tanto, en esos casos, la competencia de la Corte pues, entraría en juego
en base al principio de complementariedad. Cuando haya habido una demora injustificada de que el procedimiento está abierto, lleva años y años sin concluirse, sin terminar, pues si la Corte considera que tiene que actuar porque considera que esa demora es injustificada, podrá entrar la competencia de la Corte. O, por ejemplo, que haya habido una investigación judicial, pero según los criterios de evaluación de la Corte Penal Internacional, esta investigación no haya sido independiente o imparcial. Y por lo tanto, ahí estaríamos ante otra situación que también entraría en juego la complementariedad de la Corte. Y obviamente también estaría el tercer caso de aquellos estados que por su situación política institucional no tienen capacidad real para llevar a cabo una institución jurisdiccional independiente, pero también bien formada y bien presupuestada, con medios económicos suficientes, no llevan a cabo esa investigación y porque no estén posibilidades logísticas incluso de llevarlo a cabo. Principios generales del derecho que obviamente aplican al Estatuto de Roma señalan en particular la imposibilidad de la mención, digamos, o la delegación de las inmunidades diplomáticas o de la obediencia debida a superiores como motivo para cometer, como justificación, mejor dicho, para cometer un crimen grave, así como obviamente la imprescriptibilidad de las mismas. Vamos a poner un caso práctico, que en este caso refiere a la situación de Colombia con esta documentación, que por un lado vamos a ver que en primera información refiere a la situación de un examen preliminar, porque como sabéis la Fiscalía de la Corte Penal Internacional estudia la situación de diferentes países, en base muy a menudo a informaciones que le dan la sociedad civil de este país o de crímenes graves que se han cometido en el mismo. Tiene varios niveles de investigación y entre ellos pues Colombia se encontraba en un examen de admisibilidad, evaluación sobre la actuación de la jurisdicción colombiana. Acompañaremos un primer informe, acompañaremos un informe más actual sobre el reciente proceso de paz en Colombia y su valoración por parte de la Fiscalía, pero también información, posicionamientos del movimiento de víctimas, así como de una organización como Human Rights Watch. Por lo tanto, en base a esta información, queremos que más adelante vayáis a trabajar un caso en lo que se refiere a la situación de víctimas y veamos si esta información que compartimos con vosotros consideráis o no que entraría en un supuesto de inadmisibilidad por parte de la Corte Penal Internacional, ¿no? Por considerando que eventualmente el proceso judicial que se lleve allí en Colombia pues cumpla las garantías que considera que han de primar por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.